interesa es lo que tendría que ver con conocer qué es una petición calificada, qué es lo que yo puedo pedir, saber qué es lo que sucede si me la deniegan, o sea, si hay resoluciones expresas en contra de mis intereses, qué es lo que puedo hacer yo desde el punto de vista recursivo, cómo luego puedo acceder a la jurisdicción, o sea, ya sea al TCA o al Poder Judicial. Van a ver que hay ciertos requisitos para acceder al TCA o al Poder Judicial, y luego también saber si son rubros salariales o si es dinero lo que se me debe, cuáles son los plazos con los que cuento para que efectivamente yo pueda proteger ese crédito y técnicamente no lo pierda. O sea que hay una serie de aspectos en que cuando uno va tomando las consultas dice, bueno, seguramente si el funcionario, si el compañero hubiera manejado esta información de forma previa, seguramente hubiera mejorado las chances de un resultado favorable. O por lo menos hubiera podido agotar todas las vías procesales que están dispuestas en el sistema. Entonces, repito, vamos a tener muchas instancias y muchos días. Dale, Diego. Sí, sí, adelante, adelante, sí. Con el audio. Sí, sí, sí. Y con lo que haya que... Tranqui se está escuchando. Este volumen Sí, lo elimino. sí, Bien, sí. vamos con pantalla. Entonces, vamos a hablar de estos plazos. Repito, vamos a tener muchas instancias, muchos días, pero parece necesario primero empezar por esta parte del procedimiento administrativo para que las oportunidades procesales no se nos pierdan y no tengamos inconvenientes en este sentido. Voy a tratar de compartir pantalla, vamos a ver si funciona. Acá el experto es Diego. Estoy en un PowerPoint, o sea que esto podría ponerlo en presentación. Espectacular. Bueno, ahí tenemos la primera presentación y voy a empezar a hablar de algo muy importante que son las peticiones calificadas. Es decir, hay un derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 30 y 18 de la Constitución, que es el derecho de petición que tiene todo habitante de la República, pero mucho más, mucho más los funcionarios públicos que generalmente tienen un interés directo, personal y legítimo en hacer esa solicitud. Una solicitud puede ser de lo que sea, es decir, en estos días en ASGAP tengo 1000 ejemplos. Una partida que no me pagan hace mucho tiempo y que tengo la duda de cómo solicitarla. Bueno, lo correcto sería una petición calificada. Un traslado que se encuentra pendiente, que no lo hice verbalmente y lo quiero formalizar. ¿Cuál sería el camino? Bueno, el camino claramente es una petición calificada. Podría perfectamente no tener, puede pasar, esto lo he sabido en consultas, alguna duda respecto a las tareas que realizo y quiero que quede claro cuáles son las que me corresponde realizar y cuáles son las que no me corresponde realizar. Y la pregunta normal es, bueno, ¿y esto cómo lo planteo? Bueno, formalmente eso también puede ser planteado mediante petición calificada. Y así podría seguir, puse 3, pero podría tener cientos de ejemplos en donde el funcionario público como trabajador tiene la necesidad de deducir una petición calificada. Y eso tiene un formato. Y tiene que quedar muy claro sobre todo qué es lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque la Constitución, sobre todo el artículo 318, y después hay una regulación legal al respecto, permitió algo que es importante, que es si la administración no te contesta la petición, o sea, si la administración no te responde a lo que tú solicitaste, se va a provocar una ficción jurídica que se conoce como denegatoria ficta. Significa, la administración, aunque no se pronuncie, en los hechos formalmente se pronunció denegándote tu solicitud. Esta es una de las formas del procedimiento administrativo común. Hay procedimiento administrativo común, recursivo y disciplinario, y el común puede iniciar de oficio o puede iniciarse a pedido de parte. Y en este caso es lo que estaríamos haciendo cada vez que presentamos una petición, generando un procedimiento administrativo común a petición de parte, que sí o sí termina con un resultado. Un posible resultado es que la petición sea resuelta de forma expresa, favorable a quien pidió, listo, se terminó el problema. Un segundo posible resultado, también muy poco probable, es que la petición sea denegada de forma expresa. Y ahí tenés un resultado final, de acuerdo a lo que solicitaste. Pero lo más común en la administración pública, lamentablemente a lo que estoy acostumbrado, es que haya simplemente una finalización del trámite por lo que se conoce como denegatoria ficta, es decir, la administración dentro del plazo constitucional y legal no se pronunció, por ende, a los 150 días de presentar la notificación, se produce esta denegatoria ficta o esta resolución ficticia donde la administración te dice que no. Entonces, este plazo es fundamental. La administración, para resolver las peticiones que se le presenten,
tiene 150 días. Supongo que esto lo vamos a comentar cuando lo logremos hablar. Es un montón, es un plazo muy largo, realmente es mucho, pero lo que pasa es que ese plazo no es un plazo que podamos modificar, porque ese plazo surge en parte de la Constitución de la República, el artículo 318, y surge en parte de determinadas leyes que establecieron un plazo de instrucción. Entonces, 120 y 30, son un plazo que sale de la Constitución y otro de la ley, construye un plazo de 150 días para que la administración resuelva. Dentro de los 150 días, la administración puede resolver cuando quiere de forma expresa a favor o en contra de lo peticionado. Pero a los 150 días se produce la denegatoria ficta. O sea, obtengo una respuesta de la administración. Negativa, pero la obtengo. ¿Y eso por qué importa? Porque presentada esa petición, yo tengo la posibilidad de interponer recursos administrativos contra esa petición. Yo tengo la posibilidad, dentro del plazo de 10 días, de interponer los recursos, siempre estamos hablando del Ministerio de Ganadería, va a ser revocación y jerárquico, para que la administración revise esa solicitud que hice que me fue denegada. E incluso, esto es lo único que permitiría, si mi objetivo es que efectivamente esa petición prospere y quiero salir de la vía administrativa, la única forma de llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo es presentando los recursos administrativos. ¿Me explico? O sea, no hay chance, si se me vence este primer plazo, de llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ustedes me podrán decir, bueno, en ese caso podría yo repetir la petición una y otra vez. Por ejemplo, presento una petición, no me contestan, la reitero. Sí. Si pedís exactamente lo mismo, al TCA no vas a llegar nunca. Porque ¿qué sostiene el TCA con un criterio acertado? Lo que sostiene el TCA es que si vos pediste algo, cuando se te provocó la teoría ficta, no recurriste, la no recurrencia supone la aceptación tácita de lo resuelto por la administración. Entonces, si vos volvés a repetir la solicitud y es exactamente igual, tenés el problema de que el TCA te va a decir oportunamente, tú no recurriste. Y una nueva petición no reabre los plazos constitucionales y legales para ir al TCA. ¿Tenemos alguna forma de solucionarlo esto? Sí, en la práctica lo solucionamos en realidad variando la petición, variándola en serio. O sea, tenemos que pedir algo que no sea exactamente igual, porque si fuera exactamente igual, lo que tú pediste fue rechazado y no lo recurriste. Entonces, este es el primer plazo que hay que tener en cuenta. Esto es recontra cotidiano, en realidad los funcionarios viven deduciendo peticiones, no tienen tan claro que sea una petición calificada, no tienen tan claro que hay un plazo constitucional y legal para resolverlo, y mucho menos tienen claro que vencido ese plazo hay una respuesta ficticia, pero hay una respuesta que es no al lugar a tu petición. Y ahí está el problema. Si yo no tengo claro cuándo se provoca la denegatoria ficta, no sé cuándo puedo recurrir y no sé que puedo recurrir y agotar la vía administrativa para llegar al TCA. Este plazo es muy simple de computar. Un ejemplo sencillo, deduzco una petición, cualquiera de estas que nombré, un traslado, aclaración de situación laboral, que se me desafecte determinadas funciones, lo que fuera. Deduzco la petición con la solicitud puntual. Al día siguiente de presentada la petición, empieza a correr el plazo de 150 días para que la administración resuelva. Es un plazo que se cuenta por días corridos y solo tiene un punto de suspensión, que es la semana de turismo. Por ejemplo, si la petición que yo realizo la hago en enero, en febrero, bueno, seguramente haya que interrumpir el plazo en marzo o en abril, según caiga Semana Santa, y exclusivamente por 7 días. Exclusivamente por 7 días. Y luego sigo computando, de forma corrida. O sea que yo lo que hago es sumar meses. Enero 31, febrero 28, marzo, no sé, si cae Semana Santa, en vez de 31 serán 24, abril 30, voy sumando hasta llegar 150 días. Cuando llego al día 150, si la administración no me contestó, que es lo más probable, en ese momento tengo una denegatoria ficta, y me nace un plazo de 10 días corridos para recurrir la resolución negativa de la administración. Y ese sí es un plazo especial porque está en la Constitución de la República, y ese plazo sí se suspende por la Semana Santa o de turismo y por las ferias judiciales, que para nosotros los abogados las ferias judiciales son en enero y en julio. En enero la Feria Judicial Mayor, que va del 24, casi el día 25 de diciembre al 31 de enero, y la Feria Judicial Menor, que va del 1 al 15 de julio. Es verdad que ahí estamos tranquilos porque en principio no nos corre plazo. ¿Sí? O sea que el primer punto, peticiones calificadas. Toda vez que solicito algo,
y lo solicito concretamente, y tiene su formato. En realidad el decreto 500 exige que establezca nombre, cédula, un domicilio para ser notificado, pero fundamentalmente que quede con absolutamente aclarado el petitorio. Lo que tiene que quedar absolutamente claro es el petitorio, o sea, ¿qué es lo que estás pidiendo? Porque también, para que recaiga una denegatoria ficta, tengo que ser muy específico en qué es lo que pedí para saber qué es lo que me está rechazando la administración. Bueno, el ejemplo que yo puse es muy simple. Si estoy solicitando un traslado, lo que me está denegando es el traslado. Está diciendo, quédate en tu lugar de trabajo. Si yo le estoy pidiendo que me desafecte determinadas tareas, lo que me está diciendo es que esas tareas las voy a seguir realizando. Si lo que estoy pidiendo es que se me pague una partida, lo que me está diciendo es que no te van a pagar esa partida. Pero no puede ser algo abstracto, genérico, porque si no, se vuelve complejo saber también definir a qué te dijeron que. O sea que la petición tiene que estar concretada en un petitorio, ¿no? Donde aclara qué es lo que estoy solicitando. Si lo hago bien, a los 150 días tengo una resolución, es verdad, inercia de la administración no se expresó, que lamentablemente es lo más común, pero tengo una resolución que puedo recurrir. Y si conté bien los plazos y el día 150 es el día que se produce la tarea ficta, al día siguiente es el 1 de los 10 corridos para presentar los recursos administrativos de revocación y jerárquico. Entonces, este es, repito, el primer punto. El segundo punto, si quiero seguir avanzando y si no quiero dar esta petición por perdida, a ver, si quisiera darlo por perdido, es una decisión perfectamente válida. Es decir, yo voy, tomo la decisión de hacer la solicitud de lo que esté pidiendo, inicio un trámite administrativo común, digo, a pedido de parte y no de oficio, y listo. Cuando llego a ese punto decido no hacerlo o tal vez cambiar mis circunstancias y voy a pedir otra cosa distinta más adelante. Todo eso es válido. Pero si yo estoy embarcado en esta petición, en el ejemplo de traslado lo que quiero es el traslado, en el ejemplo de la partida lo que quiero es que me paguen la partida, y no quiero renunciar a ese derecho, no tengo opción que recurrir administrativamente mediante recursos administrativos. Y ahí aparecen estos 10 días. Ventaja de los 10 días, vuelvo a reiterar, si bien son corridos, se suspende el plazo durante Semana de Turismo y se suspende en julio y en enero. Hay 15 días de julio que no corre y todo enero no ocurre. Todos se preguntarán por qué los abogados tomamos licencia en enero, y porque no hay plazos ni judiciales e incluso estos administrativos. Es el mejor momento para desconectarse porque realmente no tenés el riesgo de que se te vence un plazo. Ahora bien, 10 días es muy poquito. Y como es muy poquito, puede pasar que aún cuando llegues a la consulta, cuando ya alguien llega a la consulta, llegue muy sobre la fecha de los 10 días, y es cierto que si se vence el plazo, marchaste. O sea, lo que pediste, te dijeron que no, no lo recurriste y eso quedó firme y no lo cambia nadie. Después es hasta difícil reclamar judicialmente, porque el juez te va a decir, bueno, si vos lo pediste, pues no recurriste, significa que aceptaste tácitamente lo que la administración resolvió. Entonces, el riesgo es grande. Bien, hay una ventaja más que le quería comentar, que es, yo puedo recurrir esa resolución sin expresar los fundamentos, con un breve formulario, que en este caso le haríamos rápidamente, ¿para qué? Para interrumpir el plazo de 10 días. Ustedes miran, pero si viene sin fundamentos, seguramente no convence a la administración de que modifique su posición. Bueno, los fundamentos los puedes presentar de forma posterior. Lo que dice el decreto entonces es que siempre que el recurso esté pendiente de resolución, vos podés venir con los fundamentos de tu recurso. O sea que lo importante es que no se venza el plazo. Y para eso hay 10 días y son corridos, y eventualmente tengo la posibilidad de presentar un recurso muy breve, un escrito muy simple, donde queda establecido que vos recurriste, que tu voluntad es impugnar esa resolución, que no estás de acuerdo con lo que se resuelve, pero no expresar las razones, porque las razones puede ser algo complejo, que haya que explicar, fundar, estudiar, etc. ¿no? Entonces, que por lo menos ahí tenemos la ventaja. Si el acto administrativo fuera dictado por el Poder Ejecutivo directamente, sería solo el recurso de revocación, y ahí el plazo para agotar la vía administrativa son apenas 150 días. Apenas, un montón igual, pero bueno, son apenas 150 días. No es lo más común que nos pase en ganadería. Si el acto administrativo viene del ministro de Ganadería para abajo, en materia administrativa hay un principio de omitir el omiso medio, si el acto administrativo viene del ministro para abajo, siempre vamos a tener que poner los recursos de revocación y jerárquico. La única forma para funcionario del MEGAP
que solo fuera revocación es que realmente se tratara de un acto administrativo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación va acompañado del jerárquico, que es de forma subsidiaria, siempre que quien dicta el acto esté sometido a jerarquía. El ministro de Ganadería está sometido a jerarquía del Poder Ejecutivo. Por supuesto que hay situaciones que nosotros recurrimos solo con revocación. Por ejemplo, la reestructura. Pero ¿qué pasa? Ese es un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, es o el presidente actuando en acuerdo con un ministro o es el Consejo de Ministros. Si es el presidente actuando en acuerdo con el ministro, tengo una resolución del Poder Ejecutivo. Ahí solo recurriría con el recurso de revocación. No es algo que nos vaya a pasar. Lo más normal, lo más habitual es que tengamos que recurrir con dos recursos, revocación y jerárquico. ¿Y por qué marco esto? Porque para llegar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o para llegar a hacer una reclamación civil, judicial, de, no sé, la partida que no me quieren pagar, debería agotar la vía administrativa. Y para agotar la vía administrativa tengo que presentar adecuadamente los recursos. Si presenté solo revocación, en 150 días se agota la vía administrativa otra vez por lo que se conoce como denegatoria ficta. Es decir, venció el plazo para resolver recursos de revocación y la administración no se pronunció. Estoy frente a una denegatoria ficta que ya me habilita todas las acciones judiciales que yo entienda pertinentes. Si quiero ir al TC a anular el acto, voy al TC a anular el acto. Si quiero hacer una reclamación judicial ante el Poder Judicial, lo puedo hacer y ningún juez me podrá reclamar que no agoté la vía administrativa o que no me agravié frente a la resolución de la administración. Si fuera el caso más común, que es revocación y jerárquico, bueno, lamentablemente hay que esperar 200 días para agotar la vía administrativa. Y recién a los 200 días me voy a encontrar con una denegatoria ficta. Esta denegatoria ficta, repito, a los 200 días de nuevo me permite acceder o al TCA, ¿sí? O a hacer el reclamo judicial, dependiendo lo que sea. Ahí ahora les voy a comentar, no todos los actos administrativos son impugnables ante el TCA. Básicamente lo que me importa distinguir es aquellos de contenido patrimonial están excluidos de la acción anulatoria. Si usted lo que va a reclamar es dinero, no tiene que ir al TCA. El TCA anula un acto administrativo proveniente de un proceso administrativo común recursivo disciplinario. Y hay veces que claramente no tiene contenido dinerario. Y hay veces que no viene de una petición y lo que sucede es que tengo que recurrir directamente. Por el ejemplo más simple, un funcionario es sometido a un proceso disciplinario. Como es sometido a un proceso disciplinario, el proceso disciplinario termina con una resolución. Una posibilidad es que lo encuentren no responsable de ningún tipo de falta administrativa y le archiven sin perjuicio de otras consecuencias que puede tener, pero en principio el archivo implica que no lo sancionen. Otra posibilidad es que lo sancionen. Bien, ese acto administrativo que lo sanciona con 10 días, obviamente que hay que impugnarlo con los recursos administrativos que correspondan, revocación y jerárquica. Si una vez que agotaste la vía administrativa, la administración no revisa su decisión, los 10 días te van a quedar. El único que puede anular ese acto administrativo es el TCA. Uno podría ir a reclamarle la reparación patrimonial al TCA, al Poder Judicial. Pero si uno elige ir a reclamar la reparación patrimonial sin pasar por el TCA, ya no puede pasar por el TCA. Lo que le quiero decir es, esto es importante porque si mi voluntad es, por ejemplo, que la sanción se borre, a mí la reparatoria patrimonial no soluciona el problema de que la sanción se borre. Me repara el daño, pero no borra la sanción. El único órgano competente para anular actos administrativos por razones de legitimidad es el TCA. O sea que si lo que yo quiero es que la administración modifique la resolución y la sanción que me puso la elimine, no tengo otra opción que agotar la vía administrativa y dentro del plazo legal llegar al TCA para pedirle al TCA que anule el acto administrativo. Como si nosotros pretendíamos reclamar económicamente por la reestructura. Ojo, no digo que no se pueda, capaz que podemos. Seguramente a muchos les lesione la carrera administrativa, hay gente que pueda tener una pérdida económica. Pero yo lo que quiero es hacer caer la reestructura, pues si lo que quiero es hacer caer la reestructura, tengo que ir al TCA. Porque lo otro me repararía el daño, pero no modifica lo que se resolvió y quedó firme por el acto administrativo que no impugné en el TCA. Entonces, agotada la vía administrativa, como quien dice, se abren dos caminos. Depende de lo que tenga que hacer, lo que yo decida hacer. Si yo efectivamente quiero anular el acto administrativo, que es lo que me afecta, entonces yo tengo que elegir la vía del TCA. Si eventualmente no me interesa anular el acto administrativo, solamente que me repare el daño causado,
O si es una partida económica, no es susceptible de TCA, tengo que ir directamente al Poder Judicial, perfecto, agoté la vía administrativa y hago el reclamo judicial correspondiente ante el Poder Judicial. Esa es una decisión que hay que tomar, no es una decisión tan simple, pero obviamente también estamos nosotros de este lado para asesorarlos en ese sentido y ver qué decisión es la que es mejor tomar. O sea, caso a caso tendremos que decir, bueno, en este caso mejoría el TCA, en este caso la reclamación patrimonial, etc. Ahora, sin estos plazos ni esa discusión no tiene sentido, ¿no? Si alguien viene con todo eso vencido, se les puede explicar toda esta maquinaria, pero no nos va a servir para nada. Por eso, el primer plazo, vuelvo a insistir, fundamental. Si hiciste una petición y es calificada, tengo que estar atento a los 150 días, a los 10 para recurrir, para poder eventualmente hacer reclamo por fondo. Y si tu intención es mantenerte, el segundo plazo también es fundamental. El plazo para recurrir las resoluciones expresas o fictas de la administración es clave. Y repito, esos 10 días son muy cortos. Eventualmente tengo la ventaja de poder recurrir sin fundamento. Pero tengo que recurrir administrativamente con los recursos de revocación y jerárquico, o revocación, depende de quién lo dicte, para poder acceder a la justicia, para poder llegar al TCA o eventualmente hacer un reclamo patrimonial. O sea, son plazos fundamentales. Repito, si la persona llega a vencido esos plazos, nosotros ya tenemos poco que hacer. Podemos empezar a pensar algo, repetir la petición, buscar por otra vía, pero en realidad no es la vía idónea. Imagínense el ejemplo que les ponía. Un acto administrativo que sanciona a un funcionario con 10 días de suspensión. No lo recurre. Si ustedes vienen por decir, bueno, podemos hacer otra cosa, podemos hacer una petición pidiendo a la administración que modifique la sanción, y bueno, como poder podemos, pero esa petición no llega nunca al TCA, porque el TCA no es bobo, el TCA te va a decir, pero la resolución que te sancionó, ¿la recurriste? No, no la recurrí, pues se me venció el plazo, listo, esa la aceptaste tácitamente, entonces venir después con una petición no va a funcionar. O sea, como derecho a pedirla lo tenés, pero lo cierto es que no va a ser efectiva, nadie va a poder llegar al TCA, ni nadie eventualmente va a poder reclamar judicialmente por los daños que le causó esa sanción. Ese es el problema. O sea que acá hay dos plazos fundamentales: peticiones administrativas, recursos administrativos. Por supuesto, llegar al TCA no es changa, esto está bueno marcarlo, porque el TCA es un trámite que está en pleno proceso de reforma. El TCA es un proceso que tiene cero inmediación. Inmediación es esa cercanía entre el juez que va a decidir y las partes. Cero inmediación, el TCA es un órgano creado a imagen y semejanza de la Suprema Corte de Justicia, con 5 ministros, que la verdad no le ven ni la cara a los justiciables. Llega el expediente 4 años después, resuelve así nomás. Eso hay que cambiarlo, y en este momento hay una reforma en el Parlamento para modificar la estructura del TCA. Pero hoy lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces, también está bueno saberlo. Esto también. Pero muchas gracias. Me están dando un tecito acá calentito que tiene barro para este día, después de 2 audiencias y apenas son las 3 de la tarde. Entonces, les decía, está bueno también no generar falsas expectativas. El TCA, cuando tiene que anular, anula, pero es un proceso largo. Ahí les puse la estructura para que tengan una idea de lo que es presentar una demanda de nulidad, que conteste el estado de la demanda de nulidad, que se habla del proceso de prueba, hacer los alegatos correspondientes después que se diligencia la prueba, escuchar al procurador del Estado en lo contencioso administrativo, que tiene como 90 días para pedirse, y después lograr que le llegue a los ministros, que nada más y nada menos tienen 245 días para resolver. O sea, es un trámite largo, es un trámite complejo, que de hecho, en los ejemplos que alguna vez busqué en alguna investigación de, por ejemplo, acciones en plan BPS, muchos de los jubilados habían fallecido antes de que terminara la resolución. Esa es la realidad. Esperen que se me salió la presentación. Voy acá, ¿no? Y está acá. Ahí. Bien. Yo les puse ahí, por lo menos para que manejen esta información, que decidir ir al TCA implica que, como mínimo, uno tiene que bancarse un proceso de 2 años. Ojo, 2 años que puede ser muy rentable. Yo he dado vuelta destituciones de funcionarios que están destituidos, hacen el proceso del TCA, anula la destitución y el funcionario es reincorporado a los cuadros funcionales y le deben todos los daños y perjuicios de la institución ilegítima, y además le deben los años en que no cobró la remuneración. O sea, tiene un daño emergente, un lucro cesante importante. O sea, que uno tiene que elegir las batallas. Es difícil ir al TCA por una sanción de 10 días. La verdad que uno lo piensa 2 veces, porque 2 años, los costos, se lo pusimos ahí, es verdad, los tributos del TCA no son baratos y los paga la parte.
por suerte ahora mejoraron en el costo, otra reforma importante, o sea que si van varias personas se paga una tasa y un impuesto, no 10 tasas y 10 impuestos como hasta hace no mucho. O sea, si bien mejoró un poco, sigue siendo costoso y largo. Ahora, si yo quiero anular el acto administrativo, no existe en Uruguay otro camino. Eso es lo que tengo que saber. Si yo hice una petición, quiero que esa petición se dé, decido recurrir la resolución denegatoria de esa petición, sigue la administración sin darme corte y quiero litigar contra la administración para que anule su resolución denegatoria, no tengo otra que llegar acá, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es el único con competencia originaria y exclusiva para anular actos administrativos. Todos los procedimientos administrativos comunes, recursivos y disciplinarios, si yo efectivamente quiero cuestionar la actuación de la administración, terminan en el TCA. Por supuesto, salvo que tuvieran contenido patrimonial. Si tienen contenido patrimonial, obviamente ahí sucede otra cosa. Pero se los puse en el PowerPoint como información general también, que me parece que puede ser útil. Antes de pasar a los plazos de los doctores cobro de pesos, tengan en cuenta que en determinados procedimientos, no de oficio, no a pedido de parte, sino de oficio, siempre deberían de escuchar al funcionario antes de que exista una resolución. Porque en el ejemplo que yo vengo manejando, parto de una petición calificada. O sea, parto de que el funcionario pidió algo, generó el procedimiento administrativo, resuelven negativamente, uno recurre y eventualmente puede ir al TCA. Pero después hay muchos procesos administrativos, sobre todo comunes, que inician de oficio y que eventualmente el funcionario no es el que le da origen al procedimiento. Por ejemplo, voy a poner ejemplo contrario. El funcionario es trasladado compulsivamente. Es al revés, no es él el que pide el traslado. Viene la administración y le dice, te traslado o te cambio la tarea o te cambio la función o te agrego tal función. Eso es de oficio. ¿Por qué le llamamos de oficio? Porque no hay un tercero pidiéndolo. La administración per se decide retomar una decisión y lo que dice el decreto 500 históricamente, y esto es clave, es una garantía para nosotros, es que si lo que la administración está decidiendo podría causarle un perjuicio a la persona, esa persona tiene derecho a ser escuchada de forma previa a que resuelva. Esa es nuestra garantía. ¿Esto qué significa? Que si nos ponemos pieletristas no podría haber traslados compulsivos. Exacto. No podría haberlos. Tendrían que primero darte vista, escucharte y después resolver. Ni traslado, ni sanciones, ni sobrecargo. O sea, para decidir algo que efectivamente te afecta, cuando yo entiendo que te voy a decir que no a la petición o lo que voy a decidir te va a perjudicar, la administración debería darte vista. Muchas veces lo hace, ojo, no me quiero poner tampoco a hablar mal cuando muchísimas veces la administración, previo a resolver algo que cree va a perjudicar al funcionario, le otorga una vista previa. Y una vista previa que acá tiene un plazo totalmente distinto, por eso los plazos son importantes. Generalmente la administración nos da vista por 10 días, pero estos no son corridos como los recursos, son hábiles. O sea que es mejor, porque acá no cuenta ni sábado, ni domingo, ni feriado, o sea, toda vez que la oficina está cerrada, el plazo no cuenta. Entonces, tengo un plazo bastante más amplio. Si a mí me notifican un viernes, en realidad tengo 2 semanas completas, porque empiezo a contar el lunes, el primer lunes de la semana hábil siguiente. Y como tengo toda la semana, tengo 5 días, la otra semana tengo 5 más. Se dan cuenta que técnicamente tengo 2 semanas para evacuar la vista. Eso porque el plazo se cuenta hábil. Y no corrido como el de los recursos, porque este plazo está en el decreto 500 y no en la Constitución. Pero tiene un defecto. El plazo de los recursos se suspendía en la feria judicial. O sea, nos agarraban en enero de licencia, todo bien. Este plazo no se suspende en las ferias judiciales. O sea que ahí sí tiene un problema. Te notifican en el medio de julio y por eso vivimos de guardia. ¿Bien? No está tan bueno. O sea, tomamos licencia en enero, pero nunca decidimos que estamos 100% tranquilos, porque frente a una vista de algo grave, no hay feria judicial que te salve. Los 10 días corridos empiezan a correr al día siguiente, estemos en julio o estemos en enero. ¿No? O sea que no es un dato menor. Usted me preguntará, ¿y por qué todos los plazos se computan distintos? Supongo que para complicarnos, para que sea más difícil de acordarse. Ni idea. O sea, no tenemos un patrón común. Hay algunos que son corridos, hay otros que son hábiles, hay unos que se suspenden en las ferias, hay otros que no. El esquema lo que busca es decir, bueno, tengo la duda, me recurro al esquema, recurro al PowerPoint y este cómo me está corriendo. Porque ¿cuál es la idea? No llegar pasado. ¿No? Me notifican en enero, no hay nadie, no pasa nada, vengo. Voy el primer día de febrero porque estoy de licencia.
marchó. Las 2 semanas que eran pila, no son nada. Y si el funcionario no evacúa vista dentro del plazo y no se pronuncia, la administración toma la decisión libremente porque de hecho cumplió con la formalidad. Te dio vista, tú no la evacuaste. No dijiste cuál es tu posición, tiene la libertad de decidir en base a lo que de oficio recabó de información. Lo mismo sucede, por supuesto, en los procesos administrativos no comunes, sino disciplinarios. Nadie va a ser nunca sancionado sin la forma del debido proceso administrativo, es decir, sin ser escuchado de forma previa. Lo que pasa es que acá hay dos posibilidades. Faltas muy leves con procesos disciplinarios abreviados, donde la vista puede ser por 5 días y son hábiles, es poquito, pero la sanción es poquito también. O sea, es algo leve que no requiere la instrucción de un sumario administrativo con todo lo que eso implica, entonces la vista es por un plazo menor. Ahora, lo normal no es eso. Lo normal es que si la administración realizó una investigación administrativa, tuvo 2 años investigando, entiende que hay un funcionario que tiene responsabilidad administrativa, resuelva que va a instruir un sumario administrativo. Y ahí hay 2 tipos de sumario administrativo, por decirlo de alguna manera. Los que tienen medidas cautelares y los que no. Los que no tienen medidas cautelares no hay mayor problema, porque eso significa que no hay ni suspensión preventiva ni retención de haberes. El proceso administrativo discurre con cierta normalidad, tomando declaraciones, recabando información. Cuando llega a reunir toda la información, el instructor realiza una conclusión y esa conclusión te da vista y te dice, esto es lo que concluyo respecto de tu responsabilidad administrativa. Si hay responsabilidad administrativa para el instructor, tu derecho en 10 días es evacuar esa vista, contestar, hacer tus descargos y sostener fundadamente, ahí sí hay que hacerlo fundadamente, por qué no estás de acuerdo con la existencia de la falta administrativa y por qué no estás de acuerdo con las conclusiones del instructor. O sea, la administración no puede resolver sin escucharte primero. Y en esa oportunidad pasa algo que tampoco es muy habitual, que es que efectivamente tenés derecho a ofrecer prueba de descargo, porque por ahora ves a la administración diligenciando prueba, pero ahora vas a ver que tenés la oportunidad de ver lo que dijo el instructor y si entendés que tenés que probar algo, ofrecerla. Por ejemplo, yo quiero ofrecer de testigo a Diego de que yo estaba acá hoy dando este curso. Bien, perfecto. Cuando evacuó la vista, le ofrezco de testigo. ¿Por qué? Porque lo tengo a mi lado. Tengo que poner el objeto de la declaración y enumerar las preguntas que le voy a hacer. Pero básicamente es una garantía fundamental. Ser escuchado antes de que te sancionen y ofrecer prueba antes de que te sancionen. O sea, esta es una regla. Si esta regla no existe, el proceso administrativo sería nulo. En la jornada que tuvimos hace unos días, con los compañeros que estábamos discutiendo, una muy linda jornada que tuvimos del decreto 233, una compañera planteaba bien, no le están dando vista al administrado previo, perfecto, tenemos un error administrativo. No es lo que dice, no es lo que dice ni el decreto 500, ni la Constitución de la República, ahí tengo el error, ahí puedo advertir que ese procedimiento administrativo está viciado en nulidad. ¿Por qué? Porque la persona no fue notificada, no le dieron vista y no fue escuchada antes de resolver. Resolvieron sin escucharla. Eso es lo que no puede pasar. Ese es un derecho que nosotros tenemos que defender. Más allá de los plazos que tenemos que conocer, también si advierto que ese derecho no está siendo cumplido, que no me dieron vista y resolvieron, puedo reclamar por ese derecho. Por ejemplo, si resuelven algo que lo perjudica sin darle vista, yo solo con ese hecho tendría el argumento para recurrir ese acto administrativo en el entendido que incumplió con la vista previa. O sea, con el derecho del recurrente de haber sido escuchado antes de que se resuelva lo que se resolvió. Y eso es un aspecto formal, pero importante. El TCA ha anulado actos administrativos solo por razones formales. El TCA ha anulado actos administrativos porque no le dieron vista previa o porque no está suficientemente motivado, porque cree que la motivación del acto administrativo es genérica y es insuficiente. Entonces dice, no, sin vista previa y con motivaciones genéricas y muy simples, lo que normalmente pasa es que allí se esconde 2 razones para entender que el acto administrativo es ilegítimo, o desviación de poder o abuso de poder. Porque cuando no existen estas, te dan vista previa, motivan la resolución acabadamente, porque pueden explicarlo. Cuando no lo pueden explicar o no dan garantías, generalmente se esconde detrás de esa resolución alguna de estas razones. Los actos administrativos son ilegítimos por 3 razones. Por ser contrarios a una regla de derecho, contrario a la ley, la constitución o la norma, pero también son ilegítimos por ser dictados con desviación de poder o con abuso de poder. La falta de motivación es un ejemplo típico de esto, y la falta de vista previa eventualmente también. O sea que este es otro plazo para conocer
Ya sé que son un montón, pero están en el esquema, ¿no? Y ya sé que todos se cuentan distinto. Pero el esquema ayuda a ir visualizando o tratar de visualizar. La idea con estas charlas es que logre ubicarme donde estoy. Estoy en un proceso administrativo común, me dieron vista. Estoy en un proceso administrativo disciplinario, me tocó declarar, me van a dar vista. Estoy en un proceso administrativo común preiniciado por mí. Yo deduje una petición, me está corriendo un plazo. Va a pasar 150 días y me van a decir que no. Todo eso me tiene que servir para ubicarme y saber si estoy dentro de alguno de estos procedimientos. Y uno de los que más duele, y es el último plazo que les voy a comentar, y después abrimos para los comentarios, es si tengo un crédito, que esto también ha pasado, ya he recibido varios compañeros que entienden que tienen un crédito contra el Estado, y bueno, y algunos de ellos se han perdido, porque parece esto mucho tiempo, pero no es mucho tiempo, y hay que entender dos cosas. Si yo creo que tengo un crédito contra el Estado, bueno, yo puedo pedirlo mediante petición calificada diciendo, che, no me están pagando esta partida. Bueno, páguenmela, eso es una petición calificada, 150 días me dicen que no, etc. Pero después no, podría agotar la vía administrativa, pero lo que no puede es ir al TCA, porque el TCA anula o confirma los actos administrativos. No dice, páguesele a Carolina 10.000. No puede decir, páguesele. Anula o confirma. Si efectivamente lo que tengo es una reclamación salarial, que sería una posibilidad, entonces tengo un plazo. Y son 4 años. Según el artículo 8 de la ley 1226, los créditos salariales de los funcionarios públicos prescriben a los 4 años. Y esto genera confusión porque en la actividad privada prescriben recién a los 5. O sea, un trabajador de la actividad privada que no le pagan horas extra, mañana reclama y le preguntan, ¿cuánto tiempo para atrás puede ir? Puede ir 5 años para atrás de horas extras sin pago. Capaz que tiene 10, y bueno, perdió 5. Pero 5 puede reclamar. Si a un funcionario público no le están pagando una partida y hace 10 años no se la pagan, bueno, va a perder un añito más. Puede ir 4 años para atrás. Porque si va más allá en su reclamo, la administración le va a decir que prescribieron esos créditos que van más allá de los 4 años. Eso para créditos de naturaleza salarial. Es decir, yo creo que es una partida salarial. Pueden ser diferencias, remuneración. Esto es muy común cuando me toca subrogar una encargatura, asumo más responsabilidad, me dicen que te lo vamos a arreglar, te lo vamos a arreglar, esto lo he visto, esto lo he visto. En los 15 sindicatos que tengo, todo el Estado, veo, salga a apagar el fuego, salga a apagar el incendio, que después se arregla, y después no se arregla, se genera el crédito y terminamos juicio. Y la más de las veces la administración termina condenada porque la persona fue designada por alguien con competencia para designarlo, cumplió la tarea, apagó el incendio y no se lo pagaron. Y la diferencia salarial puede ser grande, porque es la diferencia entre el cargo que tengo y el que ejercí eventualmente. O sea que generalmente no lo regulan, lo siguen haciendo hasta que el funcionario lo reclame, y cuando lo reclame dice, no, parate, bajo del cargo, porque cuando se da cuenta que está generando un crédito y que el tiempo pasa, pero el tiempo pasa a favor de la administración si el crédito es naturaleza salarial. Porque cada mes que pasa, lo vas perdiendo. Por ejemplo, si hoy un compañero tuviera un crédito para atrás de hace mucho tiempo, lo que sabemos es que hoy puede reclamar 4 años para atrás. Estamos en agosto del 2024, bien. Yo hoy podría reclamar hasta agosto del 2020, porque me calzan justo los 4 años. ¿Qué pasa cuando pase agosto? Perdí agosto. Y después viene septiembre, y si no hago reclamo, perdí septiembre. O sea, yo voy perdiendo exactamente un mes para atrás. Si no es de naturaleza salarial, es un daño que me causó la administración, típico de los actos administrativos, me lesionó sancionándome injustamente, miles de veces la administración, en el propio ejercicio de sus funciones, provoca daños. Si es un daño, típico daño y perjuicio que no es de naturaleza salarial, también hay 4 años, pero con una diferencia. No es un plazo de prescripción, sino de caducidad. Y este es peor, porque la caducidad es relevable de oficio. Es decir, los jueces pueden relevar la caducidad. Si yo le reclamo un daño al Estado y ya pasaron más de 4 años, ni siquiera va a venir el ministerio a decirme prescribió. Es el juez el que va a decir que caducó la posibilidad de exigir ese crédito. Es el mismo plazo, pero el concepto es distinto. Los de naturaleza salarial prescriben y lo tiene que decir la administración. Los daños y perjuicios de naturaleza típica de indemnizatoria caducan. La diferencia es que no necesita la administración plantear. El juez de oficio va a relevar esa caducidad. Y en ambos casos yo pierdo el crédito. Estos plazos se computan año a año
y solo se suspenden si tú hiciste una gestión ante la administración. Por ejemplo, una petición y recursos. Lógicamente, si estás en trámite de petición y recursos, no te computan el plazo, porque entienden que vos estás realmente realizando actos tendientes a proteger tu crédito. ¿Qué castiga la inactividad durante 4 años? Castiga que tú nunca saliste a proteger tu crédito. ¿No protegiste tu crédito? No te interesa. Si no te interesa, lo perdiste. Ahora, si tú hiciste una petición reclamando la partida, listo, ya empezaste a proteger tu crédito y a interrumpir el plazo de caducidad o de prescripción. O sea que todo, en definitiva, se junta y todos estos temas se conectan. Solo para cerrar la charla de hoy, que son los plazos. Entonces, me importan algunos plazos fundamentalmente. Primero, el plazo de las peticiones calificadas. Lo sepa o no, la verdad es que uno realiza peticiones calificadas cada vez que le pide a la administración algo. Le pido a la administración algo, le hago una petición. Lo cierto es que si la administración a los 150 días no me contesta, me dijo que no. Tengo que tener claro que la administración me denegó la petición. Y tengo que tener claro el segundo plazo que me importa, que es el de recurrir administrativamente. A los 150 días me nace el de 10 para recurrir. ¿Por qué? Porque los actos administrativos de la administración, si no me gustan y me lesionan, los tengo que recurrir. Sean fictos o expresos, los tengo que recurrir. Y para recurrir tengo 10 días y se cuentan corridos, y es muy poco tiempo. ¿Y por qué es importante recurrir? Porque recurrir es lo que me permite agotar la vía administrativa y ir al TCA. Y ojo que luego de agotar la vía administrativa por donatoria ficta tengo apenas 60 días para ir al TCA. La última vez con la reestructura acá corrimos, no me acuerdo tanto, pero creo que corrimos, porque veo que lo de 60 días parecen que sí, pero nosotros acá quisimos hacer un trabajo un poco más detallado, yo le pedí insumos a nuestros compañeros de cómo afectaba los servicios, ¿no? Fuimos encontrando información útil para fundamentar, cuando nos quisimos dar cuenta iban 40 días. Intercambiamos 3 mails en 40 días. Estábamos a 20 días de que se venciera el plazo de los 60. Llegamos en tiempo de forma, está en el TCA, ojalá anulemos, todo otro tema. Pero había que llegar. Y para llegar había que recurrir el acto administrativo, agotar la vía administrativa y dentro de 60 días venir al TCA. Si este es el plazo, si es una reclamación patrimonial, lo que me interesa que se queden es que sepan que cada mes que corre, ese crédito se va perdiendo. Y si bien todos los plazos se cuentan distintos, está todo regulado en la normativa que está referenciada en el PowerPoint. O sea que todo eso, en todo caso, es verificable y revisable. Y cierro con esto. Lo que importa es que, ¿no? Es decir, nadie se va a convertir en abogado y especialista en derecho administrativo o disciplinario penal, no. Lo importante es lograr identificar si estoy en una de estas situaciones y alguno de estos plazos me está corriendo. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan Raúl. Vamos a abrir las preguntas y vamos Sí, a ahí va. dejar de compartir la presentación.